Muchas gracias, Santiago. Allí la vicepresidenta se refería a lo que hace algunos minutos habíamos comentado aquí en Telenoche, esa descalificación del presidente del Frente Amplio, señalando al Partido Nacional como mercenario en estas circunstancias políticas conocidas y de las que les hablábamos al comienzo. Pero ahora recibimos al subsecretario de Turismo, Remo Monselio. ¿Cómo anda, Remo? Muy bien, un gusto estar aquí con Igualmente ustedes. para nosotros. Decíamos esta cuestión de las expectativas. ¿Cómo hay que ir administrando las expectativas? Porque por un lado está esa convicción de que las cosas en términos sanitarios se están haciendo relativamente bien, en el sentido que está todo bajo control según los científicos, pero hay un sector que necesita señales potentes ya. Bueno, nosotros nos hemos hecho expertos en manejar las expectativas. Hay que decir que cuando explotó el 13 de marzo toda esta situación a nivel mundial, que fue y es y sigue siendo una verdadera catástrofe, nosotros empezamos enseguida a reunirnos un grupo de personas de diferentes ministerios, de ANCAP, del Ministerio de Transporte, Turismo, Defensa, porque empezamos a visionar de alguna manera el día después, ¿no? Claro. ¿Cuál era en aquel momento el gran desafío? Cuando esto termine, ¿cómo vamos a hacer para convocar a las líneas aéreas para que vengan al Uruguay? Estábamos buscando varios tipos de incentivos, no voy a entrar en detalles. ¿Qué pasó 5 meses después? Prácticamente ya no se habla de eso, porque Uruguay ha manejado de tal forma la pandemia, a pesar de los números de hoy, que se han incrementado un poquito y que nos deben llamar a responsabilidad. Digo, ha manejado de tal forma la pandemia que hoy las líneas aéreas hacen cola para venir a Uruguay. Bueno, anunciaba American la posibilidad de reanudar ahora, en estos días, ¿no? Muy pronto, tiene fijado una fecha para comenzar sus vuelos. Como siempre, las líneas aéreas tienen que marcar una fecha con una cierta antelación, claro, porque eso hace que empiecen a vender pasajes, que vean la necesidad y la voluntad que hay de viajar. ¿Y en esa línea de American hay alguna otra? Sí, claro. Hay muchas que están en lista de espera, sí, incluso low cost bastante grandes. No voy a dar nombres justamente para no generar expectativa, pero como decía, Uruguay en estos momentos es uno de los 5 países que ha manejado mejor la pandemia. Hay cantidad de gente que nos está pidiendo la apertura de fronteras y hay cantidad de líneas aéreas que obviamente que quieren viajar. Así que ese problema que teníamos hace 5 meses se relativizó a tal punto que hoy perdió totalmente vigencia y estamos justamente conteniendo ese entusiasmo de querer venir hacia acá, porque lo más importante para todos los uruguayos, pero fundamentalmente para el presidente de la República, es la salud de absolutamente todas las personas que estamos en este territorio. Bien, en ese marco, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los escenarios posibles? Sobre todo tomando en cuenta, más allá de que hace mucho tiempo se viene haciendo un gran esfuerzo desde el sector privado y también desde el público para romper con la estacionalidad, sigue habiendo un foco muy potente y muy fuerte en sol y playa, como se le dice, ¿no? El verano, la época estival, en fin. Sobre eso, ¿qué escenario se está planteando hoy el Ministerio? Bueno, o la autoridad en general. El ¿no? escenario que nos vamos planteando, y yo particularmente lo he definido, yo soy muy épico para algunas cosas, sobre todo para momentos como este, ¿no? Yo creo que estamos ante lo que va a ser el renacimiento del turismo. Esa época que en Europa marcó después de la Edad Media un cambio totalmente de una época de oscurantismo a una nueva realidad en esa época de la historia. A nivel de turismo uruguayo y a nivel de turismo mundial, va a ser igual, va a haber un cambio radical. Lo está diciendo una persona que está vinculada ¿hace cuántos años al turismo? Bueno, lo que pasa es que tengo, claro, me obliga usted a decir la edad, 65 años. Nació yo nací en un hotel. Y por eso siempre digo, y en un hotel, atención, que en el año 59 entró 1,20 m adentro de ese hotel, que hace 2 años yo ya vendí el hotel que había heredado a mi familia en Santa Lucía, entró 1,80 m, arrasó con todo lo que había. Eso realmente son desgracias también muy grandes, que los uruguayos, por suerte, que no tenemos cataclismos, que no tenemos grandes situaciones climáticas, a pesar de que las tenemos, pero a mí me tocó sobrevivir al terremoto en Chile, por ejemplo. Estaba en el epicentro, en una iglesia donde cayó una torre y mató a 2 personas. Y esos son pueblos que están acostumbrados a levantarse. Nosotros esta pandemia nos agarró un poquito
desprevenidos en ese aspecto y fuimos muy fatalistas al principio, gracias a Dios. Y gracias a Dios también, como decía el presidente Lacalle Pou, tomó las riendas del asunto después de un Consejo de Ministros. Esa noche yo estuve en este canal, estuvimos esperando justamente la declaración de la emergencia acá mismo y realmente tomó las riendas del asunto para llevarnos a este logro que hoy en el mundo entero se habla de Uruguay. Claro. Sigue sin responderme a si hay alguna fecha, una estimación, porque se mencionó, bueno, a fines de octubre vamos a tener mucho más claro el panorama. Claro, usted tiene la misma sensación que yo. Hoy aparecen 31 casos. Si me permite, Remo, vamos a hacer una precisión. Se habló de los 31 casos, lo decía Leonardo Luzzi, 10 de los cuales pertenecen a personal militar que llegó a Uruguay desde el Congo. Y además ya están en el confinamiento obligado y con un seguimiento muy especial de la autoridad sanitaria. Pero claro, cuando uno ve estos números dice, ¿para qué me voy a anticipar yo a dar una fecha, no? Claro, esto llama de nuevo a la cautela. A ver, de alguna manera yo lo defino de esta forma. El turismo en circunstancias como esta, Daniel, es como un globo pinchado. Hay que seguir soplando permanentemente. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros los que trabajamos en turismo tenemos la obligación de ser optimistas. Claro. La obligación de tener esperanza, porque vendemos al futuro y vendemos la ilusión de un momento, de venir a disfrutar algo. ¿No? Claro, lo intangible. Por eso es que debemos estar siempre positivos y atentos. Fecha no hay, pero nosotros somos el único país de Latinoamérica que somos recibidos por 15 países de la Unión Europea, del Grupo Schengen, se sumó Costa Rica, se sumó Israel, y esos son síntomas de confianza en el país. Cualquier uruguayo y cualquier persona extranjera que esté hoy dentro del territorio nacional puede salir a cualquiera de estos países y a otros que quizás los reciban. Bien, se mencionó la posibilidad de que tanto desde Brasil como desde Argentina llegaran turistas por auto. Bueno, eso fue, obviamente, el ministro Germán Cardoso en un determinado momento lo estuvo manejando, se está hablando permanentemente, es una posibilidad en algún momento. Lo que nunca se manejaron fueron fechas. No nos olvidemos que también el ministro Cardoso junto al presidente Lacalle Pou hicieron el anuncio que se van a abrir las fronteras para venir personas de esos 15 países de la Unión Europea. No tenemos la fecha. ¿Por qué? Porque todos los días son importantes. Claro. Remo, ahí apelo entonces a su condición de hotelero desde el nacimiento. ¿Cómo hacemos para que venga un europeo y se quede en cuarentena en la habitación del hotel? Bueno, hacemos fácil cuando no hay más remedio. Nosotros hace 4 meses justamente con el ministro definimos en presidencia que íbamos a tener que trabajar de punto sano a punto sano. Sí. Bueno, eso ya caducó. Ahora vamos a tener que hablar de traer gente sana. Eso es lo que importa en el país. Entonces, si nosotros ahora podemos traer 9 categorías diferentes de personas que pueden ingresar con un PCR previo de 72 horas y con una cuarentena mínima de 7 días y al 7º día, si salen negativos, es decir, les sale bien el test, quedan eximidos del resto de la cuarentena, yo le diría que hay miles de personas en todo el mundo que quisieran venir a este país, que en estos momentos es una tierra bendecida. Realmente. Exactamente. Bueno, para más adelante vamos a hablar porque usted pretende, hablábamos de lo intangible como algunas aplicaciones, ¿no? Airbnb, en fin, otras plataformas. ¿Usted entiende que casas que estén inscritas en Airbnb tienen que estar registradas en el ministerio y además deben pagar estas plataformas impuestos? No. A ver, nosotros no estamos hablando de regular las plataformas, que son altamente bienvenidas porque han revolucionado el mundo de la comercialización y demás. De alguna manera, en lo que se llama las economías colaborativas y demás, hay una cantidad de gente que puede alquilar su casa puntualmente, 15 días, una semana, en verano, para pagar los gastos. Pero esa casa tiene que estar registrada. No, nosotros no vamos a combatir eso. Bien. Nosotros lo que estamos buscando que la reiteración de la práctica del alquiler permanente como un negocio y además en varias casas pertenecientes a la misma persona, lo que es lógico que compite con establecimientos establecidos y por lo tanto esa casa sí o esos apartamentos sí tienen que ser regulados. Así que no se preocupe nadie, Airbnb va a seguir siendo Airbnb, Booking también, le hacemos propaganda. Claro. Son excelentes medios de comercialización incluso para el país. Bien. Lo que sí, no puede ser que alguien que tiene 5 apartamentos, los alquila todo el año, no pague los impuestos que pagamos el resto de los uruguayos. Bueno, el otro día me llamó la atención, y ya estamos casi en el cierre, Remo, que se daba una situación, leía en el Telégrafo en particular, llamó la atención
su pedido de información a la Intendencia Sanducera en relación con la lancha Pájaros Pintados 3. Estoy leyendo textual, que fue, dice, comprada, aquí está la imagen de esa lancha, fue comprada con dinero del Ministerio de Turismo y la Intendencia de Paysandú. Y dice, jamás ha navegado y sigue amarrada a muelle después de varios años. ¿Cuál es la realidad? Bueno, sí, en este caso es algo que realmente es incomprensible. El ministro Germán Cardoso me encomendó y puntualmente encomendó también al director nacional de turismo, el abogado doctor Pérez Banchero. En este caso fue una lancha que costó $40.000 al ministerio, $40.000 que se le dieron a la Intendencia de Paysandú. Los sanduceros pusieron $8.000 más para comprar esa lancha que se ve ahí, que se hizo en el año 2016 para navegar. Nunca ha llevado un turista, nunca ha podido navegar realmente con turistas arriba. ¿Y qué pasa? Los sanduceros en este caso, porque esto viene de allá, como usted bien dice, de un informe del Telégrafo, el diario de Paysandú, están realmente conmocionados con esto porque ya pagaron $40.000 prorrateados de todos, $8.000 que pusieron ellos. Hace 4 años que están pagando por mantener esta lancha y nunca ha subido un turista. Entonces son las cosas que realmente preocupan porque además se está haciendo un pedido de informes a la Intendencia a través del Director Nacional de Turismo y realmente son las cosas que a veces nos preocupan, pero bueno, para eso estamos, para solucionar los problemas que podemos tener por delante. Y elevarlo si corresponde a otra instancia. Y yo creo que los que tienen que elevarlo son justamente los que tienen que dar la cara como personas que tienen responsabilidad política, porque dicho sea de paso, esta lancha ahora quizás para los sanduceros no es tan buena noticia, pero es de ellos. Están como dato, la tienen que seguir manteniendo, el problema es que nunca han podido generar ese turismo que querían con esa lancha y a nosotros nos preocupa mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El señor subsecretario de Turismo, Remo Monseglio.